Los extremos nunca son buenos, ni en las cosas cotidianas ni en el emprendimiento. Empresas de ese tipo murieron y Netflix a día de hoy es la plataforma de streaming más vista del mundo. Y esto es difícil y a nivel personal a veces nos cuesta. El caso no es inherente en ti mismo, no eres tú un fracasado, sino que lo único que estás haciendo es intentarlo. Que si mejoras un 1% cada día, al final de un año tu incremento en mejora de ti mismo y desarrollo personal es exponencial. El networking no es solo la capacidad de crear buenas relaciones, sino mantenerlas en el tiempo. Y al final el éxito no es más que la suma de pequeños fracasos. Buenas tardes, Alejandro. ¿Qué pasa? ¿Cómo andas por ahí? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estamos? De nuevo por aquí los dos, ¿no? Aquí estamos, ya tocaba. No sé, esto que es tercera tertulia o cuarta, ¿no? Por ahí, ¿no? Estaremos. Un poquito más a lo mejor, sí, o cuarta mínimo que llevamos. Sí, que yo la verdad que yo tenía muchas ganas porque es verdad que ahora que hemos cambiado la intro de los episodios y demás, como que falta esta primera parte, ¿no? De decir a la gente feliz domingo, ¿cómo estamos? Yo estoy por aquí, acabo de venir de la peluquería y en Vigo ya está empezando a hacer frío, tío. Y estamos a 1 de septiembre. Le estoy temiendo ya a la lluvia, la verdad. Realmente, yo creo que también esta primera parte del cómo estamos la podíamos aprovechar para decirle a las personas que nos están viendo que si no nos conocen o si nos conocen y nos llevan un tiempo viendo y les gusta lo que hacemos, que se suscriban, que nos ayuden un poquito a seguir creciendo esta comunidad tan importante, que al final llevamos ya unas cuantas entrevistas que echamos en la vista atrás de cuando empezamos y bueno, supera casi siempre las expectativas que teníamos con esto. Y la verdad es que, bueno, estamos súper felices de ir viendo cómo esto va creciendo poquito a poco. Sí, daros las gracias sobre todo porque cada episodio que sacamos recibimos mejor feedback todavía del anterior y estamos los dos con unas ganas locas de seguir grabando, seguir conociendo gente y aprendemos nosotros, aprendéis ustedes y al final es que nos reconforta que no se lo imagináis. Y bueno, vamos a dejarnos de roteo ya, ¿no? ¿O qué? Efectivamente, al grano. ¿Qué tratamos hoy? Vamos a tratar, hilando un poco con esto que acabo de decir, han venido muchos emprendedores aquí a entrevistarse con nosotros, hemos visto quizás algunos puntos comunes entre ellos y hemos querido englobar, desde nuestro punto de vista, cuáles creemos que son las habilidades esenciales que debería tener un emprendedor, ¿no? En el sentido de qué debería de mejorar o qué cosas son clave para que quizás ese camino del emprendedor que se pinta o es tan duro sea un poco más ameno, ¿no, Alejandro? Efectivamente. Pero yo creo que deberíamos empezar por eso, ¿no? Por cuáles son los desafíos en los que realmente nos enfrentamos cuando decidimos emprender o cuando vamos a comenzar en ello, ¿no? En este camino. Que también, aunque las habilidades son comunes, los desafíos no dejan de ser tan iguales unos a otros, ¿no? Y parece que siempre se repiten mismos patrones. Por ejemplo, un desafío que nos encontramos 100% es la incertidumbre, ¿no? Cada vez que emprendemos, que lanzamos un proyecto, no sabemos lo que el mercado va a querer o nos va a dar. Muchas buenas ideas se han muerto por no llevar un plan estratégico detrás o simplemente porque el mercado no la ha aceptado. Por lo tanto, siempre tenemos mucha incertidumbre. Incertidumbre en el cobro, en conseguir clientes, en cómo funcionará esta idea, en cómo se aplicará. Es decir, tenemos que saber muy bien surfear esa ola de qué va a pasar y ser consciente de que no siempre vamos a tener todas las respuestas para ello. Y no tener todas las respuestas es un buen síntoma, porque si las tenemos todas quizás vamos tarde a la hora de lanzarnos al mercado. Así que yo creo que ese es uno de los principales problemas que debemos de superar, esa pequeña valla que debemos de superar antes de empezar, es saber claro que no lo vamos a saber todo. Y esto generalmente o personalmente para nosotros que somos como muy científicos, que venimos siempre del esto es así porque sí, nos cuesta a veces un poco de trabajo, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Y además que pensamos que las cosas, si tú sigues X proceso vas a llegar a X punto porque eso lo dice un experto, lo dice un curso que te acabas de hacer y está muy lejos de la realidad, ¿no? Que tú veas cosas en las redes o que creas que por hacer algo vas a llegar a un objetivo claro, tienes que ir por el camino y te van a ir saliendo piedras, incluso pedruscos que vas a tener que ir saltando, vas a tener que ir viendo y sin estresarte y con constancia, como ya hemos comentado muchas veces, seguramente llegas a ese objetivo. O no, porque esa es la incertidumbre que tú comentas que la tienes que tener siempre ahí, pero te tienen que valer más las ganas de tu proyecto que lo que pueda pasar, ¿no? Efectivamente. Entonces, ahí ya tenemos como esa primera valla que tenemos que sortear. Y la segunda es mirar a nuestro alrededor y ver los recursos que tenemos, que normalmente son limitados. O sea, esto es otro desafío que tenemos, que superar esta primera valla con los recursos que tenemos.
Y generalmente son limitados tanto en tiempo, porque muchas veces cuando emprendemos tenemos un trabajo o algo que nos sustenta económicamente mientras nuestro emprendimiento funciona. También, por supuesto, el dinero, porque tenemos que invertir, tenemos que poner dinero en nuestro negocio al principio para que funcione. Conocimientos, actitudes, o sea, tenemos como muchas limitaciones que con aquello que tenemos que ser un poco como MacGyver y solucionar los problemas y empezar. Pero tenemos que ser conscientes de que nuestros recursos no son infinitos. Claro, claro, y que hay que invertir. O sea, lo mínimo. Y si no vas a invertir con dinero, vas a invertir tu tiempo, que al final lo mismo, no es una inversión. Y es que está ahí. No puedes pensar que, vale, me voy a montar mi empresa y ya está. Pues no, tienes que usar tus recursos y es lo que decimos, que el tiempo se valora poco, pero muchas veces tu tiempo vale más que una inversión económica que puedas hacer. Totalmente, porque quizás con tu tiempo puedes echar horas extras de algo en lo que tú eres muy valioso, conseguir dinero y con ese dinero subcontratar algo que no se te da bien, ¿no? Por ejemplo, nosotros la edición es muy cortita, o sea, en lo que nosotros ahora mismo queremos, pero si en algún momento queremos focalizarnos mucho más, hacer vídeos mucho más complejos, que necesiten mucho más gráficos, que no es el caso ahora mismo, pero si fuera así, deberíamos subcontratar a esa edición y quizás tendríamos que buscar otras alternativas en los que nosotros poder ganar dinero para poder subcontratar esto, ¿no? Bueno, doy un poco nuestro ejemplo, pero para que veáis cómo puede ser un problema que podemos solucionar de esta manera. El tercer escollo que tenemos que solventar es la competencia. O sea, si no tienes competencia, malo, porque seguramente estés entrando en un mercado donde no tengan mucha clientela. Y si tienes mucha competencia y tu mercado está saturado, malo también, porque necesitas diferenciarte y para diferenciarte necesitas ser creativo, porque diferenciarte el precio siempre es algo que nunca hemos recomendado. Aquí hay un libro, una filosofía muy bonita, que es la de Océano Azul y Océano Rojo, que te invitamos a conocer. Quizás hablaremos también en otra tertulia sobre ello, pero básicamente el Océano Rojo es ese océano lleno de tiburones, de competencia, donde se van comiendo unos entre otros y la sangre va tiñendo el mercado en unas ganancias que son casi ínfimas y muchas veces están en negativo. Sin embargo, cuando innovas y entras en un nuevo océano azul, es como un terreno inexplorable para ti y donde puedes realmente ser tú y tu propuesta de valor puede llegar a tus clientes o a tu puedes lanzar tus productos a tus clientes de una forma mucho más tuya sin tener que competir en tantas opciones como precio, calidad o etcétera con otros competidores. Y bueno, esto es así, pero siempre teniendo claro que debe de haber mercado. O sea, que muchas veces nos lanzamos con la idea más loca sabiendo que nadie lo va a hacer, pero si nadie lo va a hacer, te tienes que preguntar, ¿alguien lo va a comprar? Que creo que esa es una pregunta vital para cuando queremos hacer algo. Sí, es que eso es como las cosas de la vida, ¿no? Los extremos nunca son buenos, ni en las cosas cotidianas ni en el emprendimiento. Si te vas a tener que meter en alguno de los extremos, mejor meterte en el que haya mercado. Pero bueno, si te puedes meter ni blanco ni negro, ¿no? En esa escala de grises. Pero bueno, tienes que tener innovación y ya que has citado un libro, citamos otro que es muy clásico, está inundando YouTube a nivel de emprendimiento, que es Lean Startup, ¿no? No te vayas a meter a lo loco. Pocos recursos, como decimos, pues prueba. Que te renta bien, que no. Al final es ver el mercado y que tu producto te motive y que sea un poco innovador, porque te lo estamos diciendo dos personas que han montado un podcast y ahora mismo hay 200 millones de podcasts. Pero bueno, nos nutre, sacamos otros beneficios que quizás no son despuntar en el mercado de los podcasts, pero a nosotros sí que nos sirve. Entonces también te tienes que hacer ese planteamiento, ¿no? De decir, vale, estamos innovando nuestra forma y estamos obteniendo otras cosas que quizás si no hiciéramos este tipo de negocio no los tendríamos. Entonces no hay que tenerle miedo porque haya muchas ballenas ni tiburones, pero tienes que tener muy claro de que te compensa en algún aspecto. Si no, no tiene sentido. Por dinero no te puedes meter a competir, por ejemplo, con Amazon, porque es imposible. Totalmente. Hablaremos un poquito más adelante sobre Lean Startup y sobre qué ganamos nosotros haciendo esto, que ya lo hemos tratado en algunas situaciones, pero lo desgranaremos un poco más porque es muy, muy interesante. Y por último, el último escollo o paso que tienes que dar o esa barrera que tienes que enfrentar y saltar es la escalabilidad. Y esto muchas veces no lo tenemos previamente pensado. Es decir, tenemos una idea, pensamos que puede ir bien, que tiene mercado, sabemos cómo hacerla, tenemos un plan detrás y cuando
la realizamos, vemos que no podemos crecer. O sea, que nuestro crecimiento está muy limitado. Ya sea bien por tiempo, ya sea bien por mercado, ya sea bien por algo, te limita tu crecimiento. Entonces, limitar tu crecimiento es una de las cuestiones más peligrosas que tienes cuando montas una empresa, porque si poco a poco se van cayendo tus clientes, sabes que no vas a poder conseguir otros nuevos. Por lo tanto, tienes que tener mucha cabeza en esto. Muchas veces no pensamos, ¿no? Es algo que como que no preveemos, la escalabilidad del crecimiento. Siendo, por ejemplo, una de las mayores características que busca un inversor cuando invierte en startups es solamente eso, ¿no? La capacidad de escalar y el crecimiento que puede tener, más allá del beneficio inmediato, más allá de, etcétera. Entonces, siempre es bueno pensar cuando vamos a montar un negocio qué podemos o cómo podemos crecer una vez que iniciemos el mismo. Sí, sí, eso es primordial. O sea, tienes que saber hasta dónde puedes llegar, pero también es importante, tú vas a tener normalmente los negocios tienen un punto al que llegar y tienen diferentes escalones que pasar. Desde mi punto de vista, no es bueno saltarte esos escalones, porque al final, pues seguimos con nuestro ejemplo, que es el que tenemos más cercano. Si, por ejemplo, nosotros del primera hora que hubiéramos contratado a un editor, quizás no sabríamos cuál es el nivel al que puede llegar ese editor, cuánto trabajo cuesta hacer las cosas, diferentes cosas que te hacen experto en un área y quizás en nuestro caso te hace poder subir el nivel un poco más progresivo y saber lo que pasa en ese proceso que saltarte escalones, ¿no? Desde mi punto de vista. Es verdad que el que tenga dinero lo mete y para adelante, pues adelante. Pero creo que es importante conseguir esas habilidades, por ejemplo, que si te saltas pasos en el camino, quizás no las incorpores en ti, ¿no? Bueno, y después de estos 10 minutos de reflexiones iniciales, os vamos a contar lo que pensamos que son las habilidades esenciales desde nuestro punto de vista, siendo bastante genéricas, porque pensamos que no es importante entrar tan al detalle, y basándonos en las personas que han venido por el podcast. Seguramente cuando pasemos por ella quizás os referenciamos alguna entrevista por si no la habéis visto, porque seguro que merecerá la pena. Y os lo vamos a englobar en 5 puntos. Primer punto, resiliencia y manejo del fracaso. Sobre todo se aprende sin que ya se podéis imaginar. Segundo, adaptación al cambio. Tercero, inteligencia emocional. Cuarto, gestión del tiempo y productividad. Y quinto, networking y círculo social. Así que os dejo así el índice que quedará muy chulo en YouTube. Y Alejandro, si quieres, empezamos por la primera. Venga, empezamos por la primera. La resiliencia y el manejo del fracaso. Como tú bien has dicho, esto de todo se aprende. Así que viene totalmente a dedo, ¿no? de lo que queremos transmitir nosotros. Que al final el éxito no es más que la suma de pequeños fracasos. El fracaso realmente es inevitable. Tanto cuando vas a hacer un proyecto, para la vida, realmente es imposible poner los parches antes de las heridas. Las heridas tienen que salir y tenemos que ser lo suficientemente sabios como para saber cómo sanarlas, ¿no? Entonces, realmente sabemos que la historia está llena de emprendedores que han fracasado y que fracaso tras fracaso han ido al final conectando la línea de puntos y sabiendo cuál es su sitio en el mundo y su habilidad especial que le hace diferente y que le hace llevar a su empresa a otro nivel, ¿no? Entonces, debido a que el fracaso es inevitable, o sabiendo que el fracaso es inevitable, tenemos que ver cómo lo manejamos o ver qué hacemos con él. Entonces, sabiendo que, por ejemplo, un ejemplo de esto es Thomas Edison, que cuando inventó la bombilla estuvo como una vez intentándolo, otra vez intentándolo, otra vez intentándolo, siempre fallaba. Y cuando llevaba tantos años y tantos años detrás de conseguir un único objetivo, la gente decía, pero bueno, o sea, lo has intentado 10.000 veces y dice, bueno, pero no he fracasado 10.000 veces, simplemente he sabido 10.000 formas de cómo no hacerlo. Pues simplemente esa es la filosofía que debemos tener cuando empezamos un negocio, ¿no? No estamos fallando 10.000 veces o no estamos fallando una vez tras otra, sino que estamos sabiendo las cosas que no funcionan. Ahora bien, debe ser lo suficientemente constante como para con esa información llevar o seguir mejorando en ese negocio. Si tú con esa información decides que esto no funciona y pasas a otro punto, seguimos con esa búsqueda de la pepita brillante, ¿no? Si pasas a otro emprendimiento, seguimos con la búsqueda de la pepita brillante, donde esa información realmente no te va a servir para nada y vas a tener que empezar otra vez a ver una y otra forma de cómo no hacerlo. Y al final, bueno, sabemos que nuestra vida es limitada, por lo tanto, mejor llenarse de fracasos, pero
para al final tener una alegría, ¿no? Una recompensa. Y después, otra cosa que me parece bastante interesante es como despersonificar el fracaso. Realmente cuando fracasamos una y otra vez no significa que seamos unos fracasados, simplemente es que no hemos dejado de intentarlo. Y esto es difícil y a nivel personal a veces nos cuesta, ¿eh? Y hablo también por mí mismo, ¿no? Cuando no te sale una cosa o no te sale otra, llegan esos miedos, esas gárgolas que te dicen, bueno, pero otra vez lo vas a intentar y si falla. O sea, realmente otra vez estás dispuesto a fracasar y ya no es por ti mismo, sino por qué pensará fulanito, qué pensará tu círculo más cercano. Y bueno, esto es algo que propiamente nosotros tenemos que lidiar, tenemos que superar, porque ya te digo, el fracaso no es inherente en ti mismo, no eres tú un fracasado, sino que lo único que estás haciendo es intentarlo una y otra vez, y estás siguiendo un camino que es necesario recorrer para después tener éxito. Sí, sí, totalmente. Y además creo que es una cosa que quizá conforme nos hacemos adultos, como que perdemos esa constancia y esa resiliencia, ¿no? Porque seguramente, no os acordaréis, no me acuerdo ni yo, pero cuando tú aprendiste a andar, seguramente te caerías primero, ¿no? No creo que te levantaras a la primera y irías como una persona adulta. Tú te caíste, empezaste a gatear y ya de ahí pudiste andar, ¿no? Y creo que es un concepto que quizás la gente no, si se lo explica así, sí cae, pero es complicado, ¿no? Y al final la resiliencia es aprender de, o sea, que tengas un fracaso, pero seas capaz de levantarte. Y como tú comentas, hay millones de emprendedores y empresarios mega gigantes que han fracasado en su vida porque es imposible que lleguen a ese punto sin haber fracasado antes. Y por ponerte otro ejemplo también para que la audiencia se ponga en contexto, quizá un caso relevante podría ser el de Walt Disney, ¿no? Que Walt Disney trabajaba en una empresa de animación inicialmente, lo echaron porque decían que sus ideas no valían la pena, fundó él una empresa de animación, quebró, y bueno, todos sabéis dónde está Disney hoy en día, ¿no? Es que es la constancia y lo que tú comentas, Alejandro, el tema de resiliencia. Consejos que os podríamos dar para cómo desarrollarla desde nuestro punto de vista, quizás hace un poco de introspección, ¿no? Y decir, cuando llega un fracaso, como dice Alejandro, no personificarlo y además decir, bueno, ¿por qué he fallado en esto? ¿Qué ha pasado? ¿Y cómo podría mejorar, ¿no? Un poco de autocrítica, que siempre es buena, sin criticarte en exceso a ti mismo, pero para saber qué ha fallado, pues si en algún momento quieres volver a hacer un emprendimiento de ese tipo o seguir con el mismo, no cometer esos mismos errores, ¿no? Y yo también creo que es importante otro concepto que es ver tu emprendimiento a largo plazo, ¿no? Los escalones que os comentábamos antes, por ejemplo. Si tú ves que tu emprendimiento te imaginas que en 5 años vas a estar en X punto, si en un mes no te salen las cosas como quieres, no puedes pensar que es un fracaso. Simplemente es un bache en el camino que tendrás que esquivar para llegar a tu objetivo, ¿no? Entonces creo que es muy importante eso, tener visión a largo plazo y unido con ser constante al final. Es muy difícil que las cosas no te salgan y si no te salen, seguramente lo que te vayas a llevar sean aprendizajes para, ya os comentaremos en los siguientes puntos, poder pivotar, poder hacer otro tipo de cosas o incluso nunca se sabe. Es que el camino tiene muchas calles y nunca se sabe dónde vas a acabar, pero si eres constante, a algún punto vas a llegar y nutrirte seguro que te va a nutrir. Sí, eso 100% de acuerdo. Además, destacar que el camino no es lineal, o sea, que no es una rampa que siempre va hacia arriba, sino que tiene picos muy altos y a veces picos muy, muy bajos. A mí una filosofía de alguien que me encanta, que es Ricky Rubio, que bueno, nosotros seguimos, somos aficionados al baloncesto, y tenía una frase que me encantaba que se llama Never too high, never too low. O sea, nunca tan arriba ni nunca tan abajo. Cuando las cosas vienen bien, saber que no somos los mejores y cuando las cosas van mal, tampoco somos los peores. O sea, creo que despolarizar esos picos viene bastante bien a la hora de centrarse y de querer seguir adelante. Así que, sin más, creo que vamos con la segunda habilidad a desarrollar, ¿no, Pablo? Sí, tiene mucho que ver con estas, las hemos intentado hilar para que tengan sentido y al final, por ejemplo, si tú vas por ese camino y las cosas no son como son, te tendrás que adaptar, no vas a seguir con tu plan rígido y por eso la habilidad 2 creemos que es que seas capaz de adaptarte al cambio. O sea, la industria, y ya no solo hablamos de tema tecnología, que es lo típico que se te viene a la mente, pero que cambian muchas cosas, pueden cambiar los gustos de los consumidores, pueden cambiar las tendencias en X países y por supuesto, por ejemplo, ahora mismo la IA hace 10 años no existía y ahora es un boom. Empresa que no se adapte a la IA, empresa que seguramente muera de aquí a 20 años. Pero, o sea, no soy ningún astrólogo ni ningún adivino, pero por estadística yo apostaría por eso.
Y por poneros otro ejemplo, que ahora estoy yo inspirado, un claro ejemplo de este tipo de tendencia es Netflix. Netflix empezó como una típico alquiler de DVD que te mandaban por mensajería y se tuvo que adaptar. Empresas de ese tipo murieron y Netflix a día de hoy es la plataforma de streaming más vista del mundo. Entonces, son cambios de mindset que tú tienes que tener y decir, vale, pues por aquí no es. Y no es un fracaso, simplemente es decir, vale, tengo que cambiar porque es lo que me pide el negocio. Y ya no solo a nivel de moda, a nivel de lo que sea, quizás tú estás vendiendo, por ejemplo, zapatos, ves que esos zapatos no venden y quizás le tengas que hacer un cambio a ese zapato para que entre en el mercado, ¿no? Entonces son pequeñas cositas que tienes que estar aclimatado mentalmente y esto ya lo hemos dicho mucho porque nosotros lo aprendimos. No tienes que estar enamorado ni de tu producto ni de tu emprendimiento. Si lo tienes que cambiar, se cambia. Totalmente, ¿no? Es adaptarse a, pues, a las nuevas características que el mercado valore o quiera o demande y tú estar abierto a estos nuevos cambios, ¿no? Y a estas nuevas posibilidades. Realmente, para ello también lo que tienes que tener es una planificación que sea flexible. Al final, tu planificación debe ser como un mapa, debe marcar el rumbo, pero tú mismo tienes que saber navegar por ese mapa hasta tu destino, que son tus objetivos. Entonces, tu planificación debe ser un plan, una guía inicial, pero el éxito de tu empresa dependerá de cuán bueno seas tú surfeando esas olas y navegando entre ellas hasta llegar hacia tu destino, porque quizás te tengas que desviar y coger un atajo donde tus perseguidores tendrán miedo al cambio y tú no, y ahí te diferenciarás para que aquello que vendes o el servicio que ofreces sea mucho más novedoso y le dé a ese cliente ese aporte de valor que te hagan elegirte a ti y no a otra persona. Vamos, si quieres, entonces con la tercera de estas habilidades, Pablo, que es la inteligencia emocional. Y bueno, ¿por qué es esencial, ¿no? Para seguir emprendiendo, para empezar un emprendimiento. Esto hila mucho con aquella primera intervención o aquella primera habilidad que hemos dicho, que es la resiliencia, la adaptabilidad hacia el fracaso y necesitas ser muy inteligente emocionalmente para seguir. Sobre todo también porque cuando tú realizas un emprendimiento, como hemos dicho, compaginas con tu vida personal, vida de pareja, tu trabajo inicial, con salud física, etcétera, ¿no? Entonces, saber cómo otras áreas no te afecten a tu propio negocio cuando otras vayan mal es algo que debemos cultivar y que no es fácil, que gracias a la inteligencia emocional podremos llevarlo a cabo, ¿no? También pensar en una empresa o en una marca personal que empieza, que un proyecto que hay que liderar. Esa persona que lidera debe ser muy bueno, muy inteligente emocionalmente para muchas cosas, tanto como para transmitir su producto o su servicio, como para dar órdenes y sobre todo para capear y torear esos malos momentos, ¿no? Que siempre van a venir. Esa persona que entra en el equipo que no da todo lo que puede ofrecer o no llega al mínimo que tiene que llegar y tú tienes que saber cómo poder enderezar ese rumbo, esos objetivos que no llegan y que no consigues y tienes que ver cómo puedes mostrarle al equipo de que estamos por el camino correcto, tienes que seguir teniendo como la motivación para seguir y esa parte de inteligencia emocional es algo que a veces es muy difícil de conseguir, pero necesaria para que tus proyectos sigan adelante. Sí, sí, es que al final eso implica, es muy difícil que tú estés bien con tu entorno si no estás bien contigo mismo, ¿no? Y te conoces a ti. Y es algo que es primordial y quizás muchas veces pasamos por alto, ¿no? Solo pensamos en trabajar y tirar para adelante, este hombre tiene que hacer esto, aquello, pero quizás tenemos que pararnos, igual que decíamos antes, que tenemos que pararnos a analizar por qué hemos fracasado, quizás también tienes que parar a analizarte un poco a ti mismo, ¿no? Y yo esta habilidad quizás que la dividiría en 3 puntos para poder desarrollarla que están muy unidos entre ellos, ¿no? Y el primero es ese, autoconocimiento. Saber cómo reaccionas bajo presión, cómo te planteas diferentes objetivos, cómo eres, ¿no? Una estrategia muy buena que es para esto, que me la comentó tanto Alejandro como Rubén nos la comentó, que es el journaling, ¿no? Tú te plantas contigo mismo y te haces una serie de preguntas. Hay muchísimos prompts en internet. Un prompt es una serie de preguntas que la puedes enfocar en el nicho que tú quieras. En este campo que estamos hablando ahora mismo, por ejemplo, de emprendimiento, trabajo y demás, seguramente hay un prompt que te diga preguntas de ese tipo, ¿no? Cómo gestionas el estrés, qué te gustaría ver en tu trabajo, cómo te relacionas con tu entorno, etc, etc. Y aunque parezca que no, el escribirlo
y preguntártelo a ti mismo te hace conocerte mucho más y quizás te haga plantearte cambios de hábitos, como que tendrías que tratar mejor a tu compañero de trabajo, que quizás tendrías incluso que trabajar menos porque trabajas mucho. Entonces son cosas que el autoconocimiento te las desvela. Y en el punto número 2, que yo creo que es uno de los que está menos cuidado en la sociedad y quizás se da poca importancia, mucha menos de la que tiene, es la empatía, ¿no? Yo creo que tenemos que tratar bien a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y cuando empiezas a hacerlo, percibes que el mundo también te trata mejor a ti. O no sé si será cosa mía, pero yo lo siento así, ¿no? Que tú ayudas a una persona y tú te sientes mejor, ¿no? Y parece que tu día ha sido mucho más productivo. Aunque no hayas hecho tu tarea, pero quizás has ayudado a tu compañero con X, has ayudado a tu empresa a generar X beneficio. No son cosas tuyas como tal, pero te suben como al siguiente nivel, ¿no? Y el siguiente punto que también trataría sería el tema del estrés, ¿no? Que en la sociedad que estamos hay mucha gente que tiene muchísimo estrés y quizás estrategias como meditación, hacer ejercicio o incluso lo que ha comentado antes Alejandro, delegar, ¿no? No tengas miedo de dejar tareas en otras personas que son más especialistas que tú y para dejar un tiempo libre para ti, ¿no? Que hay muchas personas que dedicamos muchísimo tiempo y nos perdemos en el trabajo y no disfrutamos de la vida. Y una persona que no disfruta de la vida se va a agotar en el trabajo, se va a quemar, esa empresa va a ir mal y el ambiente de trabajo va a ser una puta mierda. Totalmente. Al final estamos por esta vida solamente una vez, disfrutemos del camino. No siempre van a venir momentos fáciles, pero los momentos bonitos celebrémoslos y los momentos feos vamos a saber cómo hacerlos menos feos, ¿no? Y más llevaderos. Y bueno, yo creo que esa es la clave. Me quedo también con una cosa que has dicho, de es dar todo de ti, o sea, dar un poco más de los que recibes, que es algo de lo que ya nos comentó Matías Pantaloni en su entrevista, ¿no? De cuando él tiene un encuentro con otra persona, siempre da un poco más de lo que recibe. Me parece que esa es la mejor filosofía, ¿no? Para enfrentarnos un poco en el mundo, así es de las personas que yo me quiero rodear y si así de las personas que yo me quiero rodear, necesito ser de ese tipo de personas. Así que, bueno, intuyo que si vosotros también queréis eso, tenéis que rodear ese círculo, empezad por vosotros mismos por ser el cambio. Y bueno, si quieres, Pablo, empezamos por la cuarta habilidad, que es la gestión del tiempo y las prioridades. Sí, que va muy al hilo con esto también, ¿no? O sea, persona que no delega, persona que no tiene tiempo para el mismo, al final su trabajo se lo come, ¿no? Y el emprendedor, pensamos ambos que tiene una pequeña tara, ¿no? El emprendedor novato, que es que se desvive por su trabajo, ¿no? Y quizás echa más horas que tiene el día por trabajar y trabajar y trabajar. Y al final es que si no vives, volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces esa gestión del tiempo y la productividad creemos que es muy importante porque tienes que tener en un lado tu trabajo, tu vida social. O sea, no puedes... Tienes ahí dos baremos, pero tienen que estar equilibrados, ¿no? Porque al final, si no, la vida se te va. Sí, totalmente. O sea, de productividad y gestión del tiempo, yo creo que más allá de lo que podemos hablar nosotros, si queréis saber más, tenéis que ir a la entrevista de José María Alot. La verdad es que es una de las entrevistas que más cariño le tenemos porque fue una masterclass realmente de cómo ser más productivo y cómo gestionar mejor tu tiempo. José María escribió un libro y se estuvo formando muchos años para eso. Por lo tanto, todo aquello que nos enseñó fue increíble. Así que cuando termines esta tertulia te invitamos a que sigas con la entrevista de José María. Y bueno, a destacar sobre la gestión del tiempo y la productividad es una reflexión un poco personal. Es que creo que en este apartado sí que somos bastante buenos porque lo que te he dicho, creo que siempre hemos ido emprendiendo con cosillas, llevando nuestra vida personal y profesional a ambos a un siguiente nivel o siguiendo el ritmo, cuidándonos también físicamente, teniendo ocio y creo que no todo el mundo sigue en esas tres esferas o en esas cuatro esferas o en todos los ámbitos de la vida y en esto sí que es verdad que poco a poco vamos mejorando, todavía tenemos mucho más que mejorar. Por ejemplo, algo que me gustaría mejorar es tener una herramienta que nos permita ser aún más productivos, como puede ser Notion, que ya hemos hablado de ella y yo creo que es como mi caballo de batalla que tengo que domar en el siguiente, para pasar al siguiente nivel, que es para ser aún más productivo. Es una herramienta de productividad que seguro que hasta que no es capaz de dominarla, tú trabajarás mucho más por ella que lo que va a hacer ella por ti, pero que una vez que la dominas pasa a ser una de las herramientas imprescindibles para todos los emprendedores. Esta adquisición de nuevas habilidades para mí es primordial y saber utilizar herramientas de este tipo así lo es.
tristemente lo he empezado varias veces y nunca he tenido la habilidad suficiente como para poder implementarla en mi día a día. No me rindo, sé que en algún momento podré llevarla a cabo. Es verdad que justamente ahora no estamos focalizados en eso, sino que estamos focalizados en formarnos en otro tipo de cosas, pues porque esto del podcasting y grabarnos y compartir vídeos es súper nuevo para nosotros y creo que tenemos que seguir formándonos en este ámbito y una vez que nos formemos en este ámbito pasaremos al siguiente. Aquí siempre, como decimos, tenemos una filosofía de Kaizen, de mejora continua, y yo creo que si mejoras un 1% cada día, al final de un año tu incremento en mejora de ti mismo y desarrollo personal es exponencial. Sí, sí. Vamos, yo con Notion también tengo sentimientos encontrados, ¿eh? No, no está solo. Me parece que es un tema, no sé si decir tedioso, pero bastante complejo. Yo quizás en productividad cambié un poco, por dar mi opinión y mi punto de vista de este aspecto, porque yo antes pensaba que tenía que tener todas las aplicaciones del mundo, tenía que tener 200 calendarios, que si un blog de notas en mi casa, y tío, que me cambié el chip, ahora solo uso el Google Calendar, y la verdad que, tío, a mí ya ahora no se me olvida nada, y antes se me olvidaban cosas. Yo creo que muchas veces el minimalismo, tío, también es clave. Pero bueno, cuando te metas en Notion, quizá podemos tener un debate de minimalismo versus la herramienta que lo tiene todo, que te dice hasta los buenos días. Puede estar chulo, me parece guay. Efectivamente, no, al final empezaste muy bien por el hacerlo sencillo, ¿no? Yo adquirí el hábito de escribir 3 objetivos diarios, tú decidiste de hacerlo todo en Google Calendar, ¿no? Yo tengo varias cosillas en Google Calendar, pero no llego al nivel al que tú llegas de organización en ese sentido. Entonces, bueno, es lo que hablamos en la adquisición de hábitos, ¿no? El primer paso es hacerlo sencillo, solamente una herramienta, me parece de lujo lo que hiciste y al final tienes tu fruto. Te organizas de una manera mejor de la que se organizaba el Pablo del pasado. Claro, claro. No, y no se extremo, tío, volvemos a lo mismo. Porque tío, el otro día lo leí preparando esta tertulia. Elon Musk, tío, no sé si lo sabes, se organiza en días en franjas de 5 minutos, tío. O sea, es una locura. O sea, tú divides las franjas del día. Yo lo leí y digo, este hombre se le tiene que ir la olla, macho. O sea, será muy productivo y lleva empresas multinacionales y multi-internacionales y tendrá todo el dinero del mundo, pero, hostia, tiene que ser una locura. Así que nada, pasamos al último punto. El último punto es networking y relaciones. La verdad es que es un punto en el que de los dos me parece que, mira que creo que los dos somos bastante buenos en esto, pero me parece que tú eres mucho más crack en crear buenas relaciones, en tener una apertura, en mantenerlas, ¿no? Que la verdad es que el networking no es solo la capacidad de crear buenas relaciones, sino mantenerlas en el tiempo, ¿no? Y mantener ese contacto con las personas, que es aún más importante que crear esos lazos que se vayan deshaciendo a lo largo del tiempo. El networking, realmente la filosofía que habíamos hablado antes de Matías Pantaloni de dar un poco más de lo que recibe es esencial para ello. O sea, si tú das a las personas se van a sentir en una compensación propiamente de ese deber en el cual te van a seguir dando a ti, ¿no? Te van a devolver seguramente todo lo dado. Y si no es así, no te preocupes. Tú ya previamente has dado de más, por lo tanto te debes sentir muy, muy bien, ¿no? Para nosotros el tema del networking es vital en nuestros comienzos. Cada vez que entrevistamos a alguien nos sentimos súper afortunados de poder hablar con él, de poder añadirlos a nuestra red de contactos. Estamos ganando expertos en cada uno de los temas. Por ejemplo, si sabemos que si quisiéramos montar un e-commerce, a la primera persona que escribiríamos sería a Rafa Vilches. Si quisiéramos empezar un crowdfunding, seguramente le escribiríamos a Ángel y que nos cuente cómo lo hizo él con sus juegos de mesa y posteriormente saber cuáles serían los pasos para hacerlo nosotros. Si queremos saber sobre marketing digital, hablaríamos a Andrea. Si queremos mejorar nuestra comunicación, a Alberto. Por lo tanto, o sea, tenemos como muchos expertos a la mano en el que en una llamada o en un mensaje podemos recibir consejos que ya lo han hecho durante las entrevistas y hemos tenido auténticas mentorías con ellos. Y creo que es cosa que no se paga con dinero. O sea, que esto es realmente lo que vamos sacando con nuestro podcast o lo que vamos sacando con nuestro emprendimiento. Y con el vuestro también debe ser esencial, porque cada persona que conozcáis puede ser clave en un futuro para vosotros. Así que
no pensar en las relaciones como una oportunidad solamente de crecimiento para ti, sino mantener unas relaciones sanas y en un futuro seguramente la vida te pondrá ese momento donde esa persona de tu círculo podrá ayudarte y echarte una mano. Claro, o no te lo pondrá. Y esa persona simplemente ha entrado en tu vida para tomarte una cerveza con ella y hablar de su emprendimiento. Que nunca, yo creo que la clave aquí está en no mirar a las personas como herramientas, ¿no? Sino decir, tío, me voy a sentar contigo porque, o te voy a hablar porque me interesa lo que haces, ¿no? Creo que eso se nota mucho. Cuando tú llegas, le entras a alguien, bueno, le entras como si, cuando tú le abres conversación a alguien que no conoces y vas con un interés detrás, desde mi punto de vista eso se nota y se percibe, ¿no? Entonces, y vamos, lo hueles tú, lo huele cualquiera. Cuando te llaman del banco, tú no piensas, este hombre este quiere tomar una cerveza conmigo. Tú piensas, este tío me quiere vender un seguro y me quiere sacar dinero. Pero igual pasa en la vida. Entonces yo creo que eso es clave. Y yo no sé si nosotros seremos buenos, si no lo seremos. Yo creo que nosotros lo que nos pasa es que somos bastante sociables, ¿no? Entonces, eso abre mucho el círculo. Y una persona que te entra bien socialmente, a nivel de te habla, te saca una sonrisa, te cuenta un chiste, pues bueno, te entra mejor. Pero eso es en el emprendimiento y en la vida, que creo que no es muy difícil, no es muy distinto, me refiero. Y lo que yo creo que nos ha diferenciado y en lo que hemos mejorado nosotros es en salir de nuestra zona de confort, ¿no? En quitarnos ese miedo a hablarle a una persona que no conoces, que te interesa su nicho, pero quizás antes decías, joder, qué guapo lo que hace, pero ¿para qué le voy a hablar, no? O sea, no me va a responder. El no ya lo tienes. Nosotros es verdad que ahora tenemos el vehículo de decirle, tío, me encanta lo que haces, ¿quieres venir al podcast, que te hagamos una entrevista, hablar contigo, que nos cuentes cómo va tu mundo y demás? Pero si no estás en este punto de que tienes un podcast o lo que sea, si tú tienes una empresa, no sé, por ponerte un ejemplo, una empresa de ropa y ves a una chavala que hace diseño de puta madre que te podría entrar en tu empresa o simplemente hace camisetas y es competencia, tío, háblale. O sea, tenéis gustos comunes y quizás solo lo pensamos eso a modo de citas, tipo Tinder, pero joder, a todo el mundo le gusta hablar de sus negocios, a todo le gusta hablar de su emprendimiento y de lo que hace, ¿no? Entonces creo que es muy importante quitarse esa tara mental de decir, tío, tengo ya aquí un no de que esta persona no va a querer hablar conmigo. Que yo, si te gusta lo que haces, díselo. Simplemente dile, tío, me encanta el contenido que haces. Y ya está. ¿Tú te crees que esa persona se lo va a tomar mal? Como mucho te va a poner un corazoncito. Entonces ya has abierto ahí la primera barrera. Efectivamente, yo creo que en esto sí que nos ha ayudado mucho, ¿no? Como el eliminar la barrera del no, porque, por supuesto, por cada persona que invitamos y que viene al podcast hemos recibido 10 noes previamente o ignoraciones, que da igual, o sea, es lo mismo. Y no me importa, o sea, porque al final, como hemos dicho, he podido ganar el escuchar a personas increíbles. Y como tú dices, sin esperar nada a cambio, ¿no? Simplemente sentándonos, escuchándonos y que esa persona nos transmita su sabiduría y su conocimiento sobre un tema, pues bueno, eso para nosotros ya eso es increíble, ¿no? Y yo creo que todas personas, o de todo, podemos aprender. Toda persona tiene algo que compartir, un expertise que compartir, o simplemente su propia experiencia nos puede enseñar algo a nosotros, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y además, que yo lo que has dicho antes es totalmente cierto. O sea, esa relación que tú has empezado, que la tienes, que acabas de conocer a una persona, eso hay que cuidarlo, hay que mantenerlo. Vamos, ya no es por el simple hecho de que te vaya a servir en el futuro para lo que sea, sino porque, tío, si hay alguien afín a ti y te está aportando, porque vas a descuidar esa amistad, ¿no? Y me parece clave lo que has dicho, que también nos lo comentó Matías, como comentaste, que es, da más de ti, tío. Si no tiene por qué esa persona aportarte a ti. Si, por ejemplo, yo conozco a X personas a la que tú le puedes ayudar, quizás el yo recomendarte a ti, a esa persona, le ayudo a ella y te ayudo a ti. Y yo ahí no estoy a obtener nada. Pero ya volvemos al punto número 3, creo que era, perdonadme si me equivoco, que es empatía, ¿no? O sea, tú ya te estás llevando que has ayudado a dos personas. Te va a ir mal. Y esas dos personas van a decir, joder, Pablo que bien se ha portado, ha hecho un equipo aquí de puta madre. Como mínimo me invitaréis a una cerveza, pero ya tendremos ahí una relación y al final es crearte un círculo sano que tenga tus mismos objetivos, tío. Y al final lo decimos mucho, pero las personas que te rodean te hacen. O sea, tú eres como eres por las personas que te rodean. Y si eliges esas personas, las cuidas y las mantienes porque saben que te aportan cosas buenas, que no tienen por qué ser económicas, como decimos, que pueden ser simplemente buen feedback, que le puedas contar tus problemas, que le puedas contar tu negocio, que te asesore en otros aspectos de la vida. Al final es lo importante, tío, es clave.
Totalmente, es clave, como tú dices, siempre lo hemos dicho, ¿no? Eres la media de las 5 personas que te rodeas, pero no te preocupes porque eres el arquitecto de tu propio entorno. Así que tienes las capacidades con los años de ir eligiendo quiénes son ese Golden Circle, esas personas que te rodean a ti, y tienes que tener la capacidad de cuidarlas. Así que, bueno, cerramos, ¿no?, con esta última habilidad que es en el networking. ¿Tienes alguna cosita más que comentarnos, Pablo? No, a modo de reflexión, bueno, cerramos con networking y por supuesto, si os gusta nuestro contenido y os parece interesante, nos podéis mandar mensajes a cada uno de los dos que os vamos a responder sin problema y siempre abierto a ampliar nuestro círculo con gente que le interesa las mismas cosas que a nosotros. Creo que los dos estamos de acuerdo en eso y ahí queda la puerta abierta para todos los que nos escucháis. Y a modo de, quizás podemos cerrar con una reflexión, ¿no? Que al final nosotros hemos puesto estas 5 habilidades que son bastante genéricas, como habéis podido comprobar. No hemos dicho tampoco que te busques un programa rarísimo ni que inviertas en una criptomoneda del futuro. Pero creo que me gustaría recalcar una cosa que dice, uno que dijo Sergio Beguería en uno de sus podcasts, no recuerdo en cuál, que era el interés compuesto de las habilidades. No sé si conoces este concepto, Alejandro. No, la verdad es que no. Claro, pues tenemos el típico interés compuesto del dinero, ¿no? Que para que entréis en el mood es que si tú vas invirtiendo poquito a poco, ¿no? Se crea como una bola de nieve y con el paso del tiempo esa bola de nieve es gigante, ¿no? Pues extrapolemos este concepto a las habilidades. Si tú vas cogiendo habilidades, pongámonos en nuestro caso, ¿vale? Empezamos con un podcast. Inicialmente no sabíamos nada. Coges un micro y empiezas a hablar. Pues ahora que eres, eres un podcaster y puedes hacer cualquier cosa dedicada a temas de audio. Decimos, vale, me pongo una cámara. ¿Ahora qué eres? Ahora puedes ser youtuber y podcaster. ¿Por qué? Porque has aprendido a controlar una cámara. Pero ¿qué pasa? Que ese vídeo lo mismo te queda un poco regular. Tienes que aprender a qué? A editarlo. Pues ahora eres editor. Siendo editor, ¿qué puedes hacer? Puedes hacer un podcast, puedes hacer un vídeo de YouTube, puedes hacer una película o lo que te salga de ahí, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que has creado un podcast y ahora dices, vale, pues lo quiero distribuir. Tengo que aprender habilidades de marketing. Pues ahora, aparte de todo lo que eres, también te puedes dedicar al sector de marketing porque has aprendido a mover tu empresa, ¿no? Entonces vas como metiendo habilidades en esa bola y te vas convirtiendo en una máquina, ¿no? Entonces, como que estas esenciales, perdona, estas habilidades no las toméis como que son únicas y son especiales y con esto vas a ser un emprendedor, sino que todas las habilidades que tú aprendas por el camino y metas en tu mochila, quizás no te valgan para el emprendimiento que estás haciendo, o sí, pero nunca sabes en el futuro en qué te vas a convertir, ¿no? Entonces, si ahora aprendes, por ejemplo, nosotros aprendemos a crear contenido, nunca sabes si en el futuro, por ejemplo, imaginaros, se nos ocurre montar una agencia de marketing digital, pues ya sabríamos cómo delegar contenido a nivel de edición, cómo crear campañas de anuncios, cómo llegar a audiencia que le guste intereses, por ejemplo, de creadores de contenido, cómo funciona un influencer. Entonces son como cositas que tú vas echando en tu maleta, pam, 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 y al final parece que no, pero te vas haciendo una versión 2.0 de ti, ¿no? Eres el Terminator de las habilidades. Totalmente. Vas como no, la verdad es que no conocía este concepto y me parece súper interesante. Pensándolo atrás en retrospectiva, creo que hemos ganado unas cuantas en nuestro corto, medio, largo tiempo emprendiendo, experimentando con esto. Y, tío, me gusta mucho. La verdad, creo que es una buena filosofía, ¿no? Para seguir adelante, ¿no? Para intentarlo, para el why not, ¿no? ¿Qué me voy a llevar? Pues simplemente una habilidad más, ¿no? Que puedo complementar. Y al final vas adquiriendo como un montón de, ya te digo, de características que te van a hacer único. No sé si conozco a muchos programadores que tengan un podcast sobre desarrollo personal, ni tampoco a muchos enfermeros que hayan montado una tienda online de corbatas y pajaritas. Pero bueno, simplemente eso nos hace único a nosotros y quién sabe si encontraremos ese momento, ¿no? Donde todas nuestras habilidades lleguen a un sentido común y experimenten una gran explosión y un clímax para darle a la gente algo que les sirva y que les nutra, como puede ser quizás este podcast. Sí, pues yo creo que podemos concluir aquí si te parece, porque me parece que es la clave, ¿no? Que la gente se quede con la mentalidad de meter habilidades en tu mochila y que aunque piensas que no te sirven porque tú hayas fracasado, muy entre comillas, ya lo sabéis, quizás no, ¿no? Quizás tienes eso ahí y en el futuro vas a poder coger esa herramienta, ¿no? Como el carpintero que coge un martillo y va a decir, mira, pues ahora que esto que sabía, que me sirvió allí en las corbatas esas que nos vendimos, pues ahora lo mismo sabemos que quizás no tenemos que pedir el producto y que venga ya hecho, sino que tenemos que lanzarlo al mercado y probarlo, ¿no? Por poner un ejemplo.
Entonces yo creo que es clave. Y podemos cerrar también con una frase que a mí me gustó mucho de la entrevista de Andrea, que es: el éxito es un muro hecho con ladrillos de fracasos, ¿no? Totalmente. Pues, familia, espero que os haya gustado muchísimo esta tertulia, que le deis like, que os suscribáis si no lo estéis y que nos dejéis en comentarios de qué queréis que hablemos en próximas tertulias, que nosotros tenemos como un baúl de temas enormes, pero todo aquello que venga de vosotros y que os interese desarrollar, estaremos súper encantados de hacerlo. Así que nada, un abrazo muy grande y de todo se aprende. Un abrazo, familia. Chao, chao.